Uno, listo. Muy buenas tardes, comunidad. Estamos como cada tarde con gente de coraje. En esta ocasión tenemos a gente invitada de la linda tierra, de la linda y chura Tarija. Son ellos grandes amigos y grandes empresarios ligados al sector vitivinícola. Voy a ir dando la palabra a cada uno para que cada uno se presente. Bueno, ellos ya son conocidos con sus empresas, pero de todas formas voy a ceder la palabra a Erico. Erico, muy agradecido por tu respuesta tan rápida y encantado de que estés con nosotros. Bien, muchísimas gracias, pues, Ricky, más bien, a ti por tratar de unirnos y tratar de ver qué podemos hacer como sector hacia adelante, ¿no? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Eric Colbert, trabajo en Bodegas y Viñedos La Cabaña SRL, Vinos Colbert, desde hace 23 años y actualmente me encuentro como gerente de producción. Perfecto. Ahora damos paso a Franz Molina. Él también es gerente de otra importante empresa en el país. Franz, muchísimas gracias por responder a nuestro llamado. Gracias por ser parte de este panel. No, Ricardo, más bien un placer saludarte. Un placer saludar también a dos colegas muy amigos, además, que es tanto Eric con Coqui. Y bueno, feliz de poder transmitir algo de nuestra problemática, de nuestro sector productivo más importante del sur del país, que es el sector vitivinícola, ¿no? Así es. Y bueno, Coqui me ha abierto las puertas de su casa, inclusive ellos, grandes amigos, como todo tarijeño, siempre con los brazos abiertos. Coqui, muchísimas gracias. Realmente estoy encantado de que estés con nosotros. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias a ti, a los colegas, un abrazo grande. Sí, bueno, yo soy productor de uva mesa, de un sector también importante de la cadena Uva, Vinos y Singanis, y en este momento me siento muy contento de poder transmitir parte de nuestras necesidades y de nuestros desafíos a futuro, ¿no? Con todos los inconvenientes que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, estamos aquí para analizar un poco la situación que ustedes están viviendo. Entiendo que Tarija fue una de las ciudades que más rápido entró a cuarentena. ¿Cómo vienen afrontando esta situación todos los productores vitivinícolas? Porque se corta el consumo local, se cortan las exportaciones en algunos casos. ¿Cuál es el efecto de la pandemia para el sector en general? Quiero escucharlos a cada uno de ellos. Me imagino que cada uno, desde el tamaño de su empresa y desde lo que tiene trazado como compañía, pues el efecto quizá es distinto. Querido Eric, te escuchamos. Bien, para nosotros en lo particular como empresa, empezamos con esta pandemia más o menos el 20 de marzo, donde ya nos comenzaban a cerrar un poco el tema del ingreso de materia prima. La cosecha no estaba concluida para nuestra empresa, nos quedaba todavía por cosechar uvas tintas para nuestros vinos varietales y uvas tintas para nuestros vinos ícono, para la línea ícono. Entonces es así que gracias al esfuerzo de ANIV, que es nuestra Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, por medio de ellos pudimos conseguir esas autorizaciones para poder seguir trabajando, aunque los tiempos eran de 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta mediodía como máximo. Entonces estábamos hablando que es prácticamente una media jornada. Entonces, en ese sentido, tanto para los productores y para nosotros, no ha sido nada fácil poder entrar a hacer esas cosechas y recibirlas en la bodega, porque la cosecha de uva puedes hacerla entre las 6 de la mañana
y 9 o 10 de la mañana y después llegar a bodega moler. Entonces tenían que ser volúmenes muy pequeños, ya que nosotros manejamos volúmenes grandes de molienda. Teníamos que hacerlo muy concentrado en muy poco tiempo. Entonces, la verdad que nos quedamos con bastantes proveedores, te puedo decir, que no entregaron su uva, y la uva Moscatel de Alejandría, que es la uva que más tiene el Valle Central de Tarija, ¿no? Es la variedad de uva que más se cultiva, te puedo decir, porque es una variedad de triple propósito. Se utiliza mucho para consumo en fresco, para Singani o para vino. Entonces, la mayoría de los tarijeños y los pequeños productores o los campesinos tienen esa uva, pero es algo importante que quiero recalcar aquí en esta oportunidad, y agradezco este escenario, es de que nosotros venimos ya desde el año pasado con todo lo que viene suscitando nuestro hermano país vecino Argentina, donde se fue devaluando su moneda, y bueno, los vinos de Argentina han ido bajando mucho de precio para nosotros, para nuestro mercado. Entonces, ha ido ingresando vino de una manera ilegal o de manera legal también por algún otro medio, pero te puedo decir sobre todo la parte de contrabando, que es la que nos afecta muchísimo. Entonces, nos afecta a uno el tema del contrabando, nos golpeó muchísimo desde el año pasado. Después de eso viene el tema de octubre, donde un mes tampoco tuvimos venta, no se vende una botella. Y bueno, ahora con esto de lo que es COVID-19, desde el 22 de marzo que estamos con nuestras puertas cerradas y no podemos vender una sola botella. Eso para nosotros, la verdad, es algo muy, pero muy duro. Hicimos un cálculo y estamos retrocediendo más o menos a lo que fueron nuestras ventas en el año de 1997. Wow. Querido Coqui, es más o menos el mismo escenario, me imagino, en el tamaño de tu empresa, o hay alguna variante, porque siempre hay alguna diferencia entre una industria y otra, ¿no? ¿Cómo ha sido el efecto a tu empresa directamente? Bueno, Ricardo, yo creo que una de las cosas que hay que agradecer a la Virgen de Chavaya es de que el coronavirus no nos haya agarrado justamente en media cosecha, ¿no? Afortunadamente hemos llegado a tanto Justo grandes como terminaban la pequeños. vendimia. ¿Ah? Justo terminaban la vendimia, gracias a Dios. Gracias a Dios y a la Virgen de Chavaya que estábamos finalizando prácticamente la cosecha, y eso de alguna manera ha ayudado a grandes y a pequeños. Sin embargo, más allá de eso, mucha gente todavía se ha quedado con algo de uva, con una serie de restricciones y limitaciones para entregar su uva. Esa gente, como el caso nuestro, nos ha tocado de alguna manera procesar. Algunos han hecho pasas de uva, otros han transformado en algo de vino ahí casero, otros han tratado de hacer algo distinto con lo que les quedaba un poco de uva, ¿no? Ese es uno de los elementos, digamos, para los pequeños productores, el efecto que ha tenido con relación a todo esto, ¿no? Ahora, el problema viene después, el problema viene ahora que las bodegas grandes, que gracias a Dios trabajamos en cadena y cada una de estas bodegas están articuladas con varios cientos de familias. Estoy hablando de bodega Colbert, bodega Los Parrales, Casa Real, las más importantes, por supuesto, Aranjuez, importante jugador en el mercado, reciben mucha uva de muchísima gente. Y lo cual, ahora que están con serias dificultades para colocar el vino, el problema va a estar ligado al pago. Eso es un efecto directo en los pequeños productores, y ya más de uno ha expresado en determinado espacio esa preocupación, ¿no? Entonces esos pagos de alguna manera se van a ir postergando y eso nos complica un poco.
Creo, Franz, ya entendiendo la problemática del actual escenario, creo que lo que hay que enfrentar es lo que viene. Y en el medio se han dado algunas medidas de parte del gobierno. Eh, ¿Qué les ha parecido este par de medidas que van directamente al sector productivo? Y si ustedes creen o tienen demandas específicas o sectoriales que creen que se deberían implementar de manera urgente y necesaria. Ricardo, no, gracias por el espacio. Bueno, yo creo que el desafío ahora es bastante difícil. Como comentó mi colega Eric, nos encontró casi al final de la vendimia. Fue un desafío lograr de cosechar la uva en muy poco tiempo, especialmente los varietales que salen al final, que son más que todo varietales para elaborar vinos premium. Pero bueno, se pudo lograr un permiso departamental para poder movilizar al personal mínimo necesario para poder, por lo menos, cuidar nuestro producto, ya que todas las bodegas actualmente no están embotellando, estamos con alrededor del 15% de nuestro personal operando. Y es muy difícil para nosotros porque los decretos que sacó el gobierno son muy ambiguos, de que no te indica exactamente qué son productos de primera necesidad. Por ejemplo, en España, en Italia, el vino es un producto de primera necesidad. Es más, es hasta mejor que las gaseosas, porque tiene nutrientes. Pero acá en Bolivia realmente no podemos comercializar, no podemos vender ni una sola botella de vino, porque es como si fuéramos delincuentes. No tengo información de colegas de otras bodegas que quisieron vender un paquete de vino y luego los pillaron y estuvieron en la cárcel. Eso creo que hay que comenzar a trabajar muy fuerte con el gobierno, con las autoridades. Como asociación enviamos hoy justamente una carta a la presidenta para que se puedan flexibilizar las medidas y al sector productivo más importante del sur del país nos den una flexibilidad, no y podamos producir. ¿Por qué? El problema más que todo que va a tener nuestro sector, independientemente del económico, es el social. El 85% de la materia prima que tienen las bodegas viene de pequeños productores. Somos el complejo productivo más completo e importante, se podría decir, del país en complejidad. No hay un complejo tan perfecto como el nuestro que tenga tanto impacto social, independientemente del económico, como lo decía. El problema fue que este año ya las bodegas tuvieron un gran problema de recibir la uva, la materia prima, porque ya teníamos mucho stock de producto. Bueno, los problemas sociales que tuvimos en el mes de noviembre, que afectó también el mes de diciembre, nos afectó tremendamente. Y nuestra mayor preocupación es que ahora, sin poder comercializar nuestros productos, que deberíamos hacerlo, porque somos un complejo productivo muy importante, el próximo año, ¿qué vamos a lograr? Va a ser peor que la de este año y se va a causar un problema, más que económico, un problema social. Ese es justamente nuestro desafío y eso es lo que debemos hacer, entender a las autoridades de que no solamente son 10 bodegas, a lo mejor grandes, que son las más reconocidas, sino que detrás de esas 10 bodegas hay 15,000 familias que dependen directamente e indirectamente de nuestro sector productivo. Y es por eso justamente nuestros desafíos de poder comenzar a comercializar y más que nunca necesitamos el apoyo de los bolivianos para que consuman lo nuestro, ya que Bolivia somos muy frágil en las barreras arancelarias de las importaciones. Tengo un estudio que se incrementó la importación desde el año 2005 a la fecha, creo un 300% las importaciones de bebidas alcohólicas. El contrabando, ni qué decir, que cada vez es mayor. O sea, tenemos muchísimos desafíos y ahora más que nunca necesitamos el apoyo del boliviano para que pueda consumir lo nuestro y podamos salir todos juntos de esta crisis. Pero bueno, recalco el problema social que vamos a tener el próximo año, que este año ya lo tuvimos, que el próximo año sea aún peor y realmente no se lo pueda controlar y por eso es importante hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes para lograr una solución pronta. O sea, déjame ver si he entendido bien parte de lo que me has dicho. O sea, que acá hay casi un doble efecto al estilo del petróleo. Ustedes con el problema de octubre tuvieron un sobrealmacenaje de
de producción, y esto sumado al efecto de la pandemia hace que al ustedes no tener rotación de productos todavía tengan gran parte de su producción almacenada, y eso implica que el comprador, el pequeño productor, se ve directamente afectado. ¿Es algo así lo que dijiste? Correcto, Ricardo, es un problema ya social, independientemente de la economía. Eso es grave, eso realmente es grave. Es grave, es grave. Estamos hablando que el sector, el complejo vitivinícola, según el estudio de Fautoapo, justamente cuando Coqui era el director de Fautoapo, fue hasta el momento el estudio más importante que logramos el año 2012-2013, porque con ese estudio fue una herramienta a las autoridades y que puedan conocer realmente nuestras necesidades. Y lo más importante de este estudio es que el impacto social que tiene nuestro sector, como te comentaba, el 85% de la materia prima viene de pequeños productores. De productores, claro. Una familia productora a partir de 0.6 hectáreas de vid ya sale de la extrema pobreza. Este año se tuvo un 30% menos de capacidad de almacenamiento de la uva. Las familias ya estaban con su stock que se les sobró del año pasado. Y ahora el gran desafío y gran temor que tenemos es que el próximo año, con este problema de la pandemia, no sea 30, llega a un 50, un 60, y realmente va a ser un problema descontrolable en el cual se puede caer el complejo productivo más importante del sur del país. Claro, porque esto tiene un efecto dominó. O sea, al final esta gente lo que va a hacer es bajar su producción calculando lo que viene el próximo año. Si esta gente baja su producción, les afecta todas las proyecciones de crecimiento a ustedes, porque están limitados a la hora de pensar en expansión, ¿cierto? Correcto, cierto. Obviamente que la gente no va a dejar de producir, más bien se está incrementando la producción de vid en Bolivia, pero eso tiene que ir paralelamente al crecimiento de un mercado. Y ahí es donde realmente estamos en los últimos, te podría decir, los últimos 10 años luchando para que podamos tener mercados. No ganamos nada subir nuestra frontera productiva de 4.000 hectáreas a 10.000 o 15.000, en cual en cierto momento, cuando logramos la ley 774 de apoyo al sector vitivinícola, si es que no tenemos mercado. Todo tiene que ir paralelo. Claro. Y ahí es un gran desafío. ¿Por qué no tenemos mercados? ¿O por qué nuestro mercado no crece? Uno, nuestro mercado interno es pequeño. Tenemos mucha competencia desleal con las importaciones legales y con el contrabando, que es ilegal. Se cree, según el estudio de Fautoapo, el 2013, el estudio socioeconómico del sector, que el 50% de las bebidas alcohólicas en Bolivia es ilegal. Eso quiere decir contrabando o falsificación o adulteración. O sea, es terrible. Ese sector, posiblemente seamos el sector productivo más golpeado, y aún así el que más fuerza y realmente trabajo a pulmón se ha logrado en las últimas décadas. Por eso es nuestro desafío grande, y esto tiene que ir mucho más de lo político, lamentablemente en Bolivia. Todo se maneja políticamente, todo, y tenemos que cambiar este chip de lograr mercados en el exterior, que el gobierno apoye la promoción de nuestros productos. Nosotros hemos identificado dónde tenemos que atacar para comenzar, dónde ser efectivos para no perder nuestro tiempo, cómo cuidar nuestro mercado interno para que no seamos amenazados, cómo proteger con barreras paralancelarias a los productos que se importan, porque te doy un ejemplo. La devaluación, obviamente, logra que se encuentren productos accesibles, argentinos, chilenos, brasileños, exportación. Es más fácil importar que producir, mucho más barato. Pero países, por ejemplo, como Brasil o como Uruguay, que tienen un problema parecido, y ellos son miembros del Mercosur neto, se podría decir también, ellos trabajan con barreras paralancelarias para proteger sus mercados, lo cual no sucede en Bolivia. Tenemos información de una bodega boliviana que quiso exportar a Brasil, y creo que ya lo logró recién, pero tardó un año en realizar los trámites de exportación a Brasil. Un año. Brasil les puso 1 millón de trabas, pero para importar productos vitivinícolas del Brasil hacia Bolivia tardas 10 días.
Pedro por su casa. Bueno, entiendo perfectamente la problemática, sin embargo, los números parecían diferentes, se han ido haciendo cosas que seguramente tienen mucha verdad, tal es el caso de la última declaración a razón de, de lograr la denominación de origen para el mercado norteamericano. Claribel Aparicio, la viceministra de Comercio Exterior e Integración, hablaba del tremendo crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, 185%, decía, hablaba también de la cantidad de familias que ustedes impactaban directamente, que seguramente también es cierto, pero es importante también ver el otro lado, querido Erico, ¿cómo haces tú el balance de entre las cosas positivas estas de las que hablo y de las cosas un tanto más oscuras, ligado un poco al contrabando, al tipo de cambio que está anclado y que no necesariamente debería ser una barrera? Tener medidas pararancerarias, como dice Franz, se podrían tomar como ejemplo para proteger la industria nacional. ¿Qué es lo que opinas, querido Erico? Bueno, a ver, primero que nada, querido Ricardo y panelistas y todos los que están siguiendo, se me cortó a mí gran parte de las preguntas que estaban haciendo y solo no tenía audio, entonces no, la verdad que me perdí un poco, pero uno de los temas o lo que tendríamos que ver nosotros como sector, como país, como gobierno, es apoyar justamente a la industria vitivinícola, ya que, como decía Franz en el momento que escuché alguna parte y conozco también, es de que muchas familias dependen de nosotros, entonces si quizás nos apoyan y luchamos contra el contrabando, nosotros podamos recuperar eh, ventas y así, como quien dice, bueno, sacamos vino de nuestras bodegas y para el año podremos tener una mejor cosecha, ¿no? Aunque, porque no quiero ser para nada pesimista, pero desde ya las ventas a nivel nacional para todos los industriales vitivinícolas es mucho menor. No sé si me atrevería a decirte, quizás nuestra venta vaya a bajar en un 30 hasta un 40% respecto al año 2019. Entonces, nos vamos a quedar con mucho vino en stock, con mucho vino en bodega, y para el año es algo que se va a dar, de que vamos a tener que recibir menor cantidad de materia prima, pero yo creo que tenemos que buscar los mecanismos, ¿no? Para poder aumentar nuestro volumen de venta, ya que se está viendo que quizás no va a ser de la manera que se llegaba como era actualmente supermercados de forma masiva, quizás tendrá que ser a la venta a puerta, ¿no es verdad? Un delivery, quizás ya tenemos que ver cómo innovamos nosotros como sector para poder llegar, digamos, al consumidor, para que tenga su botellita para el fin de semana o para que tenga el vino para todos los días, ¿no es verdad? Como así también para compartir con los Inganis, ¿no? Que es la bebida nacional, que has visto que es una bebida que se ha puesto nuevamente de moda, y por supuesto el vino que siempre ha sido la bebida, digamos, de todos los días, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay que entender también que este sector está íntimamente ligado al Singani, ¿no es cierto? Por eso es que mencionaba el ejemplo de las declaraciones de la viceministra de Comercio Exterior. Bueno, los números dicen ser o parecen ser alentadores en el tema del Singani y también en el posicionamiento del vino boliviano a nivel mundial. Se han ido abriendo más ventanas, más mercados, pero obviamente ya desmenuzando y hablando con la gente que está en la industria, veo que hay muchos claroscuros en el tema. ¿En qué se debería trabajar y hacer hincapié, querido Coqui?
Ricardo, a ver, yo quisiera trabajar sobre 3 puntos. El primer punto es la parte climática, que sería parte de la posibilidad que nos dé el coronavirus ahora de repensar el planeta con nuevas alternativas, con nuevas medidas y alternativas de mitigación. Creo que se va a repensar todo eso y para nosotros el tema ambiental es clave en la producción con una visión a largo plazo. Ese es un tema que es importante. Dos elementos sumados a esto, el tema de turismo. El turismo venía cobrando una fuerza muy importante en el sector y es algo que nos va a dar mucha pena porque el bajón va a ser muy fuerte. El año 2008 teníamos 4.000 personas al año que hacían turismo en la ruta de Vinos y Singanis de altura y nuestra meta era llegar a 70.000 personas al año. Hoy en día hemos rebasado con creces esa meta, lo cual para nosotros como sectores nos enorgullece. Sin embargo, esa pujanza, esa fuerza con la cual venía la ruta del vino y Singani de altura, ahora va a decaer. Entonces, por tanto, necesitamos repensar nuevas alternativas de turismo conjuntamente con las agencias de viaje, con los operadores de turismo. En el corto plazo, creo que a nivel de, más allá del consumo, que por supuesto va a ser muy golpeado, como decía Eric, un 30-40%, el tema turismo va a ser un golpe muy fuerte al sector. Y ahí hay que ver propuestas innovadoras vinculadas a reducción a grupos pequeños, grupos familiares, grupos cerrados, que de alguna manera podamos coordinar con las agencias de viaje. El otro punto ligado a la producción es la necesidad de retomar o armar una alianza público-privado para poder promover el consumo del vino, del Singani, de la uva, el vino y el Singani. ¿A partir de qué? A partir de un consumo culto, un consumo vinculado a la salud. Creo que es clave para nosotros y más en este momento que justamente lo que evita es los trombos, es un gran aliado para poder contrarrestar el efecto del coronavirus, ¿no? Entonces, el promover el consumo del vino boliviano y ojalá también el vino blanco y por supuesto también el Singani, promover el consumo a distintos niveles a partir de una alianza con los gobiernos departamentales, con los gobiernos locales, mirando hacia el país y, como decía Franz, mirando hacia afuera también, sería algo que nos podría beneficiar de manera directa. Los productores no han podido entregar uva porque el año pasado, con los problemas de octubre, las bodegas se han quedado con muchísimo vino en sus cubas, en sus tanques, y la gente estaba desesperada por entregar su uva, entonces no había esa posibilidad. Esa gente, hay la necesidad de apoyarla en la reprogramación de sus créditos, en la reprogramación de sus obligaciones. Otro elemento que me parece central es, nos adelantemos a lo que va a ocurrir. Franz decía algo que es muy importante, Erico también decía, o sea, no vamos a tener la capacidad de vender todo el vino que tenemos en este momento. Eso, ahí ya estamos vislumbrando que muchísima gente se va a quedar con uva en su planta, en su parral. Nos adelantemos a los hechos. ¿Y qué es lo que propongo desde este espacio para adelantarnos a todo esto? Promover el consumo de jugo de uva en los desayunos escolares. Uruguay, que no tiene moscatel de Alejandría, ha replantado moscatel de Alejandría para obtener una calidad de jugo de uva que les permita llegar a sus niños en el desayuno escolar. Esa sería una alternativa que si nosotros nos vamos preparando con el tiempo necesario, podemos llegar a, de alguna manera, paliar nuestra crisis. Entonces, en forma muy concreta, querido Ricardo, ¿qué es lo que estamos planteando? Es reprogramar las que ya es parte de una política del Estado, nuestras obligaciones crediticias, luego promover una alianza público-privada para impulsar el consumo de uva, vinos y Singanis hacia el mercado nacional y hacia el mercado internacional, como mencionaba Franz, y trabajar en la promoción de, por supuesto,
del consumo ahora en esta próxima vendimia del consumo de uva, de jugo de uva a partir de Moscatel de Alejandría, como una alternativa muy importante para el consumo de vitaminas, sobre todo para los niños, querido Ricardo. Perfecto, buenas propuestas. Quiero, Franz, y además, ahora que desmenuzamos el tema, empiezo a entender la vital importancia de los micro y pequeños productores en toda esta cadena productiva. ¿Qué medidas tomar para fortalecer este eslabón de la cadena? Bueno, las medidas con las que realmente propusimos al anterior gobierno y también estamos haciendo las gestiones para proponer al actual gobierno, que bueno, no le dio tiempo ni para tomarnos todas nuestras demandas, que más que demandas son necesidades en conjunto del complejo. El desafío más importante es ahora que nos puedan dejar comercializar, porque no tenemos una ley seca. Los decretos están ambiguos, no se identifica si el vino, el Singani o la cerveza o otros productos son de primera necesidad o no. En otros países sí lo es. En Europa el vino es un producto de primera necesidad, más importante hasta que las gaseosas, por ejemplo. La FAO tiene una carta que indica al vino como primera necesidad en época de cuarentena. Y aquí en Bolivia realmente nos llevan a la cárcel si vendemos un producto nuestro. Eso es una medida urgente que debemos lograr de poder comercializar nuestros productos. Dos, el problema y el desafío que venimos tomando hace muchísimos años es el contrabando. Entendemos claramente que nuestras fronteras son muy amplias y siempre va a haber contrabando. Más aún por la devaluación de la moneda de los países vecinos, que son unos monstruos vitivinícolas como es Argentina, Chile y ahora también Brasil. Pero lo que tenemos que hacer es minimizar. Tenemos que seguir el ejemplo de las Fuerzas Armadas que estaban haciendo los controles en Perú y en Chile, en la frontera, en La Paz, Oruro. Pero se olvidan Tarija. Y en Tarija nos inundan de productos de contrabando. Nos inundan. Por el precio o por muchas razones. Entonces debemos ver la manera de ser mucho más efectivos en minimizar el contrabando de vinos y productos sustitutos al Singani. El tercer tema, que es muy importante para que nuestro sector pueda crecer aún más, es el tema de proteger nuestros mercados internos. No puede ser que importar una bebida alcohólica realmente no pagas nada. No, casi nada, porque tiene ciertos tratados comerciales, obviamente, Bolivia, con Argentina y Chile, pero deberíamos enfocarnos a sectores estratégicos o medidas de salvaguarda a sectores estratégicos como ese nuestro, que estamos por ley identificados, que es un sector estratégico del gobierno boliviano. Entonces, tenemos la manera de proteger, ver la manera, si no se puede con barreras pararancelarias, trabajar con pararancelarias, como lo hace Brasil. Di el ejemplo de una bodega, tardó un año con vino Brasil, y en cambio al importar son 10 días. O sea, no es justo, necesitamos reciprocidad. Y el cuarto tema debería aún ser el tema de promocionar nuestros productos para tener mayores mercados. Trabajamos con Claribel, yo estuve en la presentación en La Paz de la Denominación de Origen de Estados Unidos, es un gran logro, pero estamos pensando que las exportaciones todavía son mínimas. Es un gran paso, por supuesto. Singani va a crecer en Estados Unidos, y no solamente tienen que ser Estados Unidos, tenemos el mercado de Japón, tenemos el mercado de China, posiblemente Corea del Sur, tenemos el mercado europeo, el mexicano, y por qué no también trabajar el Singani en el mercado latino, ¿no? Entonces tenemos que ver maneras estrategias en conjunto con el apoyo de las autoridades de gobiernos departamentales y nacionales de que nos ayuden a tener mercado. Le doy un ejemplo, otro. El tema, trabajamos con apoyo del gobierno holandés durante varios años. FAUTAPO también estuvo el tema con el apoyo holandés. Ellos nos ayudaron a estar presentes en la feria estratégica más importante comercial del mundo durante 5 años. Otro país externo nos da más importancia muchas veces hasta que nuestras propias autoridades, y eso no puede ser. Entonces nosotros hemos identificado, justamente te comentaba anteriormente, dónde tenemos que ir. Tenemos pocas balas y las tenemos que gastar bien, pero tenemos que trabajar en mercados. El trabajo de Claribel es espectacular, y yo lo viví en carne propia, tiene muchas ganas de apoyar al sector, y hay muchas personas que han estado detrás de este proceso, tarijeños,
que es importante, que están siguiendo todo este crecimiento del sector, pero nuestros desafíos son importantes. Y ahora con la pandemia van a ser muchísimo más, porque Argentina no está vendiendo su vino, se va a sobreexplotar de vino. ¿Y qué va a hacer? Enviar a Bolivia precios y nos van a inundar de contrabando, ¿no? Sí. De acuerdo, creo que las medidas macro están bien claras, claramente definidas. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Creo que parte vital en tu cadena de productiva no solamente es el tema macro, sino me quiero ir más al micro, porque entiendo que muchos de ustedes acopian y trabajan con muchas familias, como mencionabas hace un tiempo. Por cada hectárea que se produce, una nueva familia sale del cordón de la pobreza. ¿Cómo fortalecer este sector en la cadena productiva? Porque me imagino que al igual que ustedes, está súper golpeada. Y si ese sector, el micro, se cae, por consiguiente, les genera un efecto rebote de inmediato. Hay políticas, hay planteamientos para fortalecer al micro y pequeño productor para que tu cadena de suministros no falle. No sé si tú quieres poner esa pregunta. Sí. Sí, bueno, Ricardo, hay dos elementos importantes aquí para poder lograr una sostenibilidad en la producción, que no es otra cosa que proteger la seguridad alimentaria de la familia. Hay dos elementos que son centrales. Uno va por el tema de la protección del cultivo a partir de malla antigranizo, y el otro tema que es de vital importancia es tener seguridad en riego. Con esos dos elementos, tú puedes lograr una producción anual de manera permanente. Por supuesto, la posibilidad de llegar con riego tecnificado más una protección de tu cultivo con malla antigranizo. Teniendo el mercado disponible, tú puedes generar un ingreso para esa familia, que es lo que hacía referencia Franz. Con 0.8 o 0.79 de hectárea, una persona sale o de la pobreza en este caso. Pero con esos tres elementos: protección del cultivo, riego y además acceso a mercados. Con esos tres elementos, que normalmente, por lo menos el de mercado, siempre está disponible, la gente puede avanzar hacia un futuro, vislumbrar un futuro importante. Ahora, si a esa persona no le das el mercado o no le das la certidumbre, por lo menos a nivel de refinanciar su crédito, o si es que no lo tiene, de acceder a un crédito vitivinícola, esa familia o ese emprendimiento micro que tú hablabas, no va a poder estar dentro de un marco de seguridad alimentaria. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y la preocupación más grande que tenemos hoy en día es el tema, porque lo otro se vino de alguna manera trabajando con distintos programas, pero hoy en día el mercado es el que está comenzando a flaquear. Y lamentablemente el esfuerzo que tenemos que lograr nosotros ahora es a partir de una alianza público-privado. Y no nos vayamos hasta el gobierno nacional. Tenemos que llegar sentarnos en una mesa con el gobierno departamental, con el gobierno local, pero tienen que ser capaces de entender la necesidad de fortalecer esta cadena productiva. Si no, varios productores pequeños, varias familias se van a ver en necesidades muy grandes. Sabemos que ahora el sector vinícola es el segundo gran componente del PIB tarijeño. El gas cada vez, bueno, ha sido muy importante en su momento, todavía sigue siendo el primero, pero lamentablemente con la baja de los commodities, pues cada vez se han ido recibiendo menos recursos para Tarija. Por lo tanto, ustedes empiezan a aparecer como
como la estrella en este escenario, y creo que obviamente tanto gobierno central como gobierno regional deberían entender eso. Y saliéndonos un poco ya del tema sectorial, ¿cómo afecta ahora, cómo ven ustedes el descenso, además del petróleo sumado al contrabando y la pandemia, en el movimiento económico tarijeño a corto plazo y a mediano tal vez? ¿Cuánto representa el consumo local, el consumo regional, el consumo tarijeño, de hecho, en sus productos? ¿Y cuánto puede repercutir esto? Porque tenemos un triple impacto ahí hacia el sur del país. Mira, Ricardo, bueno, el sur del país, independientemente de nuestro sector que es productivo, deberíamos tener sectores estratégicos. La gobernación estaba trabajando con Oscar Farfán en un trabajo interesante, el público-privado que hablaba Coqui Baracat, de identificar sectores productivos estratégicos, el arándano, por ejemplo, aparte de nuestro sector, donde necesites poca cantidad de hectáreas de alto valor agregado. Sabemos claramente que los recursos renovables están en el suelo. El presupuesto, estamos muy lejos. Y Tarija tiene un gran problema de que dependemos netamente del gas. Netamente del gas. Nosotros somos un pequeño ejemplo de que estamos a un lado. Pero, y todo depende de los cargos públicos, dependemos del gas, y eso no puede ser. No somos autónomos económicamente. Y ese es el gran desafío que deben tener nuestras autoridades departamentales, de que cambiar ese chip, de que la riqueza que podamos llegar a tener sea netamente invertida en producción. Actualmente tenemos otro grande desafío que personalmente, yo lo sufro personalmente, es de que el Valle Central del Tarija, el Valle de los Intis, y también esto es casi parte de nuestra cultura, somos muy pequeños, o sea, tenemos muy poca área productiva. Y esa pequeña área productiva la tenemos que cuidar como oro. Y eso también va enlazado al tema turístico. ¿Y qué está ocurriendo actualmente? De que las pocas áreas productivas que tiene el Valle Central del Tarija, que están en el área rural, están siendo loteadas. ¿Eso en qué va a significar? Que en vez que dejamos al turismo, a la campiña tarijeña, que tiene una identidad, que tiene una armonía, que eso vende turísticamente, eso está cada vez apareciendo porque las autoridades no hacen nada en proteger las áreas productivas para crecer en producción y también protegerlas para el turismo. Las zonas muy conocidas como el Portillo, la Matara, el Valle Central, Santana, están netamente siendo loteadas y no hay ningún tipo de control. Tú no lo ves en otros países vitivinícolas donde su orgullo son los paisajismos vitivinícolas, donde cuidan totalmente su producción y su armonía vitivinícola. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras pocas áreas productivas que tenemos van a ir desapareciendo porque están siendo loteadas y nos vamos a, en vez de pensar en crecer, vamos a estar disminuyendo en áreas de crecer. Y además, por detrás, vamos a perder toda la armonía paisajística vitivinícola de la cual está basado nuestro turismo. Ese es un análisis más allá todavía. Y hablando de fronteras de producción, yo entiendo que la manera de competir con Argentina, con Brasil, con Chile, es básicamente es afianzarse en la calidad. Creo que el producto boliviano no tiene una frontera agrícola muy grande. No sé si coinciden conmigo, y si estoy equivocado, por favor, dígamelo. Y creo que, sobre todo, es importante abrir los mercados, pero es importante, sobre todo, trabajar en un producto boliviano único. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Como le digo, si me equivoco, dígamelo. ¿Y qué tanto puede crecer entendiendo esas limitaciones, ya? Porque además
nosotros tenemos productos únicos, pero son productos únicos de altura. Por lo tanto, nuestra limitación de crecimiento es evidente. ¿Cuánto más pueden tener ustedes como proyección de crecimiento en los próximos 10 años, por ejemplo? ¿Cuál sería el escenario ideal tomando en cuenta todos esos factores? ¿Hasta dónde llegaríamos? Con una correcta y con una oportuna intervención del gobierno, tomando las medidas necesarias y haciendo las medidas necesarias, potenciando el sector productivo, haciendo que todo esto se maneje de forma ideal. ¿Hacia dónde y hasta cuánto podemos crecer? Ricardo. Yo te lo dejo a cualquiera que quiera responderlo. Ricardo, si me permites, siempre hemos soñado como sector de crecer y ser grandes en términos de extensión o tener una frontera agrícola amplia. Si me permites, el Valle Central de Tarija, aunque la vitivinicultura no solo es Tarija, sino también Bolivia, pero hablando de Tarija de manera específica, tenemos 300.000 hectáreas en el Valle Central, de las cuales 70.000 estarían disponibles, pero tomando en cuenta nuestros cursos o nuestros recursos hídricos, en este caso, cursos de río, te voy a decir, podemos nosotros irrigar hasta 22.000 hectáreas, de las cuales en este momento estamos cerca de las 3.200 hectáreas. O sea que llegar a 20.000 hectáreas sí es posible poder soñar. Sin embargo, no creo que vaya por ahí la cosa. Nosotros nos tenemos que mantener como sector como una propuesta innovadora, como un secreto necesario a descubrir, como una rareza en el mundo por ser una región de los vinos más altos del mundo. Creo que nuestro desafío no va por la cantidad de producción que tengamos, sino por la calidad, llegar, como decía al principio. Claro, por la calidad haciendo de la Provine en Alemania y con el apoyo del CBI de Holanda, hemos logrado diseñar una estrategia para el vino boliviano de exportación. Y eso está ligado a vender nuestra producción, no en grandes cantidades, sino adaptada a la realidad que tenemos, que es de pequeñas cantidades con relación al mundo, porque más allá que lleguemos a las 22.000 hectáreas en el caso del Valle Central de Tarija, si nos comparamos con Argentina, tiene 220.000 hectáreas. Si nos comparamos con Chile, tienen 180.000 hectáreas. Si nos comparamos con España, tienen 1.200.000 hectáreas. O sea que nuestro desafío no es la cantidad, sino más bien la calidad de identificar el mercado o el nicho de mercado concreto. Nuestro desafío en vinos no es encontrar una variedad que sea la que mejor responda en términos de productivos y también en especificación enológica, o sea que no necesariamente que nos muestre el mejor vino, sino que nuestra arma considero que es los vinos de altura, una consigna que no tenemos que dejar de lado, y por supuesto nuestro producto único en el mundo, que es el Singani, ¿no? Perdón, me sumo a las palabras de Coqui, como él bien lo dice. Sin embargo, bueno, nosotros para acotar a lo que dice Coqui, se hicieron estudios tanto en Argentina con Chile, y se hicieron algunos estudios acá con la Universidad Juan Michel Saracho, y para ver la cantidad y hacer la comparación, cantidad y concentración de resveratrol en vino tinto, específicamente en variedad Syrah. Y bueno, se ve y se refleja, y los resultados dan de que Bolivia tiene inclusive más del doble de concentración en resveratrol que en otros países, como decía Argentina o Chile, lo cual nos hace ya diferentes. Y a eso se suma
el tema que es muy importante, el tema de la altura, la amplitud térmica, las horas sol que tenemos. Es decir, nosotros creo como zona geográfica tenemos una excelente producción de vinos. Nuestros vinos actualmente, queridos Ricardo y colegas, me atrevo a decir que son vinos que están a la altura de cualquier vino en el mundo. Como tú decías, hablabas de calidad. Yo sí te puedo decir de que nuestros vinos están a calidad y a nivel de cualquier vino del mundo. Entonces, evidentemente hay cosas que nos faltan, sí, nos faltan como sector muchas cosas, pero bueno, necesitamos ese gran apoyo del gobierno sobre todo, y ahora más que todo, en este momento, que es un momento tan difícil para nosotros, ¿no? Y quizás me salgo un poquito de contexto, pero lo que más necesita, digamos, el sector es que nos ayude de alguna manera el gobierno a poder llegar a los hogares bolivianos con una botella de vino o con una botella de Singani. Trabajar desde el aspecto cultural me parece muy bien. Creo que Bolivia tiene un producto único, como coincidimos todos, y hay que desmitificar que el consumo del vino es obviamente consumo responsable, evidentemente, pero esto va ligado más allá por aspectos culturales y hasta de salud. Entonces, sí creo que esta es una lucha súper importante, ¿no? Ya pensando en el mercado interno. Si vos te fijas en los parámetros en otros países como en Europa, por ejemplo Italia, lo vamos a poner como ejemplo, que estaba viendo un poco y leía sobre el consumo de vino. Bueno, el consumo de vino masivo sí, digamos, ha bajado, pero en líneas generales ellos siguen vendiendo vino, pero hacen la venta de vino de puerta a puerta. Entonces, que ese es uno de los mecanismos a los cuales tenemos que acceder y el gobierno nos tiene que dar, digamos, la autorización o el aval para poder llegar. Nosotros no queremos llegar con grandes volúmenes a las casas, lo que nos interesa es que exista una cultura del consumo de vino y de Singani en Bolivia. Sí, es. Perfecto. Bueno, yo quisiera agregar algo más a tu pregunta con respecto al crecimiento en un futuro del área productiva. Bueno, actualmente el Valle Central estamos entre 3.000 y 3.200, a nivel Bolivia 4.000 hectáreas, puede ser un poquito más. El plan de acá a 10 años, me baso a tu pregunta, es llegar por lo menos a las 10.000 hectáreas. Pero ahí debemos tener cuidado, donde tenemos que enfocarnos mucho en el mercado. Porque si con 3.200 hectáreas en el Valle Central del Tarija estamos teniendo estos problemas sociales, por estos problemas ya sea democráticos o de la pandemia, el pequeño productor va a causar un problema social. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar paralelo. Debemos crecer en hectáreas, que es mejor para todos, protegiendo nuestras áreas productivas para que no las loten como está ocurriendo ahora. La hectárea de tierra en Tarija cuesta lo triple o 4 veces más de lo que cuesta en Argentina y este mismo precio que en Napa Valley, que un vino te cuesta $180 la botella. Es ridículo. Entonces tenemos que proteger las áreas productivas de que sean loteadas y comenzar a crecer, pero teniendo mercados paralelos para no tener ese problema social que hemos tenido este año, los problemas de octubre, noviembre, parte de diciembre, y seguramente lo vamos a tener el próximo año con mayor incidencia por el problema de la pandemia. Pero tenemos que hacer, es nuestro desafío, es nuestro trabajo. Tenemos poca cantidad, pero las bodegas tenemos esta estrategia que fue diseñada también en conjunto con el CBI, lo comentó Coqui, de producir productos de altísima calidad. No nos queda otra. No podemos competir en volumen, no podemos competir en precio, nuestros costos son altos. Nuestra uva en Bolivia cuesta 3 veces más de lo que cuesta en Argentina, por ejemplo. Nuestros costos de producción son altos, nuestros costos de producción del pequeño productor son altos. Tenemos una viticultura heroica, donde además tenemos un gran impacto natural, porque las áreas erosionadas las convertimos en productivas, pero debemos atacar de una forma mucho más innovadora, productos de altísima calidad, nuestras características, no somos a lo mejor más o menos
que Argentina o Chile. Somos distintos, elaboramos unos vinos de diferentes características, de altísima calidad, los premios lo demuestran, las bodegas se cansaron de ganar medallas a nivel internacional, pero ahora debemos tener la ayuda de las autoridades de que vayan conjunto a nosotros y logremos colocar nuestros productos en otros países, el boliviano consuma lo nuestro, se cambie ese chip boliviano que tenemos de que realmente no queremos lo nuestro, pero eso no solamente pasa con los productos, pasa en general. Siempre lo extranjero es mejor que lo boliviano. Y no es así. En Bolivia tenemos excelentes productos, muchísimo mejores que en otros países. Tenemos que trabajar en cambiar ese chip al boliviano, de que acá tenemos excelentes vinos, tenemos un producto único como es el Singani, que en otros países realmente se quedan atónicos de lo que realmente prueban, y el boliviano a lo mejor no lo valora como lo debería valorar. Tenemos que trabajar en la cultura, en el consumo per cápita del vino, que todavía es sumamente bajo, y trabajar en realmente apoyar un sector que realmente es un ejemplo a nivel nacional de ser tan completo socialmente, y la cadena que tenemos realmente es un ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sin embargo, pienso que también todas estas medidas inevitablemente te tienen que llevar a mayor aumento de producción. Lo que yo creo que es el gran reto es lograr ese delicado equilibrio entre un nivel de producción controlado, un nivel de producción que respete el entorno, el medio ambiente, que haga que su ciudad crezca sin un impacto ambiental grande, respetando los ejes principales que creo que están a los cuales están apuntando, que es producción, turismo y cultura. Muchísimas gracias, querido panel. Ahora vamos a ir a las preguntas. Se acabaron las preguntas de parte mía. Hay varias entre la gente que nos ha seguido. Por favor, pido al departamento de producción que empiece a tirar. Esta dice: buenas tardes, perdón, yo soy un poquito corto de vista, así que espera, voy a esperar a que el departamento de producción, por favor, lo lea. He tenido que hacer uso del celular esta vez por temas de conexión. Raúl Angulo nos dice: buenas tardes, ¿qué tan factible es aplicar una barrera arancelaria a la importación de vinos, que nos permitirá proteger los productos nacionales? Bueno, creo que eso ya lo hemos tocado, ¿no? Pero bueno, si quieren acotar algo al respecto. Bueno, logramos un decreto el año 2016, si no me equivoco, de que se suba los aranceles a las bebidas importadas del 40%, pero lamentablemente el decreto no está funcionando con países donde hay otros acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Entonces, ese 40% termina en cero. Y realmente nos afecta porque los países donde nos interesa, donde se tenga que tener barreras arancelarias, no la están teniendo, como es Argentina, Chile, Brasil. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Porque nosotros entendemos, nosotros exigimos que se suman las barreras arancelarias, pero viene el gobierno, te pongo un ejemplo, y dice, no podemos porque la banana la van a bloquear, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estamos dando mucho énfasis de que si no se puede barreras arancelarias, se trabaje en barreras arancelarias, como las trabaja Brasil o Uruguay. Pero bueno, ese es nuestro gran desafío, porque importar vinos a Bolivia realmente es más fácil en el cual se logre, ¿no? Y es un gran ejemplo. Tú vas a un supermercado en Santa Cruz, en La Paz, y tú vas al área de bebidas, el 80% son bebidas importadas. Increíble. Tú vas a Argentina, el 99.8% son bebidas nacionales, el 0.2% son importadas. Te doy un ejemplo. Y acá en Bolivia es al revés. Eso debemos trabajarlo y obviamente minimizar el contrabando, ¿no? Sí, es terrible. Inclusive, bueno, yo he visto casos de bebidas o empresas distribuidoras bolivianas que manejan productos argentinos, hablando del país que nos inunda con muchos de sus productos de bebidas alcohólicas, y he visto aparecer y desaparecer el mismo producto, ¿no? Por el mismo contrabando argentino, ¿no? O bajar sus ventas a niveles complicados. No voy a nombrar cuáles son estas bebidas, porque quizá no es correcto, pero
pero pasa realmente, ¿no? Con bebidas que de pronto aparecen y salen del mercado y vuelven 2 años después. Bueno, quizá podría mencionar alguno. El caso de Red Bull, por ejemplo, que yo soy director, además de una revista de deportes, y a Red Bull le tengo un gran cariño, y Red Bull ha sido muy golpeada en los últimos años. Ellos de pronto estaban empezando a generar una fortaleza de ventas, y ¡pam!, pasaba algo con Argentina y obviamente tenían que ser absorbidos por la misma Argentina, inclusive, porque Argentina estaba vendiendo mucho más, entonces Bolivia ya no era un mercado atractivo y era así, una ola eterna. A ver, vamos a la segunda pregunta. Gustavo Bacaflores nos consulta, bueno, recién se conectó, nos consulta si es que existiría una sobreoferta de uva de mesa en el mercado nacional. Para Coqui. Coqui. Sí, bueno, Coqui. lamentablemente vivimos la misma situación que los vinos, en el caso de la uva de mesa. Hoy por hoy, unos grandes jugadores a nivel mundial de uva de mesa es Perú. Perú exporta su uva de mesa a países del Asia, sobre todo, y a Estados Unidos. El sobrante de esa uva la manda al mercado nacional y a lo que queda al final de su cosecha nos manda aquí a Bolivia. Entonces nos inunda un mercado con un precio muy bajo y ahí nuevamente el factor contrabando comienza a jugar el rol. O sea, necesitamos por lo menos precautelar o prever el ingreso de uva en la temporada en la cual los productores bolivianos producimos uva. O sea, volvemos a las medidas pararancelarias. Tenemos inclusive la justificación de algunas plagas que tienen en el Perú, que tienen en la Argentina o en Chile y que no las tenemos aquí en Bolivia. Entonces, necesitamos evitar el ingreso de uva desde el 20 de diciembre de cada año hasta el 20 de marzo del siguiente año. Entonces, Eso. Señor Estado, ayúdennos, protéjanos contra un jugador que no es limpio, como el mercado externo, que nos inunda vía contrabando, además con lo peor que tiene. O sea, si en vinos hemos avanzado, en Singanis hemos avanzado también en términos de calidad, en uva de mesa hemos avanzado muchísimo, Ricardo. Tenemos distintas variedades para ofrecerle al mercado, pero además con una evolución en términos de calidad sorprendente, que tenemos capacidad inclusive de poder competir con uva extranjera. Sin embargo, el hecho de que la moneda esté devaluada en la Argentina, en el Perú, hace que entre uva a precios muy baratos y nos afecta el mercado. Entonces, lo que nosotros solicitamos también, y eso habría que sumar al paquete de medidas dado este problema del coronavirus, es prohibir el ingreso de uva con medidas pararancelarias desde el 20 de diciembre al 20 de marzo. Me parece una interesante medida y no solamente por un tema de preservar la industria nacional, sino también de ver la parte de la fitosanitaria, digamos, ¿no? La parte del control de plagas, que es súper importante. Correcto. Tenemos al burrito de la vid en la Argentina, no te doy el nombre científico, no tiene sentido ahora, pero ese burrito lo están introduciendo a partir del contrabando y nos va a terminar afectando a nosotros. Hay una mariposa que sale es una mariposa nocturna que también está afectando a nuestra producción y son plagas importadas tanto del Perú como de Argentina. Entonces, son cosas que nos afectan y eso la gente tiene que ser seria, la gente del SENASAC, al momento de atender nuestras solicitudes, ¿no? Bueno, sí, vamos, experiencia propia, Ricardo, como experiencia propia para
para todos los seguidores que están viendo y siguiendo esta charla que estamos teniendo. Nosotros este año hemos tenido un brote de esa mariposa nocturna y se ha podido comprobar y evidenciar de que sí, el efecto ha sido de la mariposa nocturna en la disminución en varios quintales, se puede decir, en algunos lotes, en variedades distintas, ¿no? O sea que lo que dice Coqui totalmente fehaciente y, digamos, avalo sus palabras porque nosotros como empresa lo hemos vivido, ¿no? Así que el tema de Senasac tiene que ser un poco más riguroso. Es importante tomar estos datos, como digo, vamos sumando medidas a todas las cosas que se pueden hacer en beneficio del sector. Bueno, vamos viendo las siguientes preguntas. He visto que hay mucha gente interesada en el tema. ¿Qué tan factible es incluir en el mercado boliviano el consumo de jugo de uva en Bolivia? ¿Estamos preparados? Bueno, yo creo de que no tenemos nosotros actualmente, no existe una industria que esté elaborando o haya hecho algunos ensayos ya para la elaboración de jugos, pero esa puede ser una gran iniciativa, un gran desafío para nosotros, las empresas que nos dedicamos a hacer vino, y como en un momento creo que lo decía Jorge Baracat, de que evidentemente tenemos que ver la posibilidad de poder incluir en el desayuno escolar por el alto valor nutritivo que tiene el jugo de uva, que me parece excelente la idea de poder comenzar a trabajar en ello. Y ahí que quisiera aportar algo de un estudio que recién va a salir al aire, que justamente elaborado con la uva Moscatel Alejandría, aparte de una tesis de elaboración de Singani, pero que te suelta datos también muy importantes del jugo de uva. Hicimos unas mediciones de los terpenos en la uva Moscatel Alejandría. Como no había un estudio científico del Singani, y no hay un estudio científico del resveratrol con Marco Takichiri, pero no había un estudio científico de la Moscatel Alejandría, hicimos las mediciones en jugo y nos encontramos que los terpenos tienen la doble cantidad de concentración que los terpenos de la uva Moscatel en jugo en Perú, por ejemplo. Y el terpeno es muy parecido al resveratrol, en el tema de un producto bueno para la salud, porque es realmente un antiinflamatorio. Entonces, ya logramos tener hipótesis de lograr nuevos estudios, de ver la concentración terpénica en nuestras uvas, y realmente nos dimos cuenta que no estamos hablando que es 20 o un 30% más, estamos hablando que es el doble, el 100% doble de concentración que, por ejemplo, los uvas Moscatel en Perú. Entonces, eso es algo muy importante, aparte del valor nutritivo que puede tener nuestros jugos, y creo que es una excelente iniciativa que se pueda trabajar en industrias, y lo veo sumamente factible. Ante estas crisis de los pequeños productores, donde colocar uva, yo creo que es una excelente medida alternativa para que se pueda comenzar a implementar, y ahí viene un excelente proyecto, un desafío para los empresarios privados o las APPs, en este caso, que puedan hacer estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, bueno, va una más. Este es de un gran amigo en común, Cristian Javier Mañán López. Él nos pregunta, bueno, soy malo con las letras chicas, así que por favor espero que el departamento de producción me ayude. Sí, nos consulta, ¿qué gestiones se están haciendo con impuestos en el tema de exportaciones? Bueno, yo puedo contestar esta pregunta. En respecto a vinos y singanis, cuando se exporta sí estamos exentos de los impuestos, eso es una gran medida, pero los mercados todavía de exportaciones no son muy amplios, es nuestro desafío, pero con impuestos tenemos varios desafíos internos más que externos. El año 2009, el gobierno de turno en esos años incorporaron un segundo ICE, un impuesto de consumo específico al Singani, a la bebida nacional, cuando más bien debería ser más aumentada, pues un impuesto más.
con el fundamento de que el alcoholismo en Bolivia era culpa del Singani, totalmente erróneo. Y bueno, el vino se salvó, sí tiene un segundo índice, que es un índice específico, pero del 0%, y el Singani sí se le aplicó un 5%. Ahí nació el gran desafío del sector en esos años, justamente con Coqui, estaba en Fautapo, de gerente general de Fautapo, de trabajar en un estudio socioeconómico. Ahí nos dimos cuenta que el consumo per cápita del Singani era 0.7 litros, nada. El consumo per cápita de la chicha llegaba casi a los 50. El alcohol de caña a los 30. Entonces, ¿por qué al sector que tiene un complejo social tan importante, productivo, es el castigado, y en cambio el alcohol de caña se vende a diestra y siniestra, que no hay regulación, casi no paga nada de impuestos, se lo venden todas las tiendas de barrio y no pagan impuestos? Ahí está el alcoholismo en Bolivia, no somos nosotros. Y el alcohol de caña es un subproducto de la elaboración del azúcar. Entonces, eso tenemos que trabajarlo con el gobierno. Este estudio lo tenemos que actualizar, es un desafío como asociación, pero ya nos da una pauta, ya nos da una herramienta para que podamos tocar las puertas a las autoridades y que realmente nos escuchen. ¿Cómo puedes castigar a la bebida nacional poniéndole más impuestos cuando ella no es la culpable del alcoholismo en Bolivia y las que son culpables están libres? La chicha, por ejemplo, no paga un impuesto. Y estamos hablando casi de... Entonces, ahí son nuestros desafíos como sector y demostrar al Estado de que si nosotros somos competitivos impositivamente, vamos a generar mucho más ventas, vamos a ser competitivos en precio y vamos a poder generar mayores impuestos a las utilidades y por ende el Estado puede generar más impuestos. A fin de cuentas, es el objetivo del Estado. Nosotros hemos presentado anteriormente al anterior gobierno un plan, que lamentablemente no fue escuchado en su momento, pero es un desafío de que tenemos que seguir intentándolo para lograr para que nuestros productos nacionales y el sector estratégico del Estado boliviano, que es el sector vitivinícola, logre mediante impuestos, ¿no? Perfecto. Coqui, Sí, yo sé que quieres comentar algo. Sí, no, si me permites, Ricardo, una de las alternativas que quisieron buscar como sector es de que parte del impuesto, la recaudación en el ICE, a partir, eso nos ha demostrado un estudio, identificar realizar algunas investigaciones en el sector y fortalecer al sector en la parte de investigación, en la parte de mercados y todo esto. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es proponer a impuestos internos que un porcentaje, ojalá un 50% de lo que pagan las bodegas de vinos y singanis legalmente establecidas en el país, vuelvan al sector como un fondo de investigación. Esa sería una importante medida. Realmente hay muy buenas cosas que se pueden implementar. La charla me encantaría que dure, vamos, 1 hora y 20 minutos. Yo otra vez repito, empecé estas charlas con la intención de que sean de 15, pasaron a 30, 45, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y bueno, siempre encantado y fascinado por la calidad de personas que me encuentro en el camino. Muchísimas gracias, Coqui, Franz, Erico. Los dejo un minutito para cada uno para que puedan despedirse de la gente que nos ha seguido. Coqui. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tomarnos en cuenta. Gracias a nuestro común amigo Cristian Mañán por ponernos en contacto. Él, como una persona que viene desde La Paz, está trabajando muy fuerte en lo que es el turismo de la Ruta del Vino, organizando anualmente algo que es parte de nuestro desafío también, ¿no? Que es organizar eventos, en este caso motociclísticos o vinculados a las motos, donde hace que mucha gente venga a Tarija y conozca nuestra realidad, conozca nuestra Ruta del Vino, todo lo que tenemos por ofrecer. Agradecerte por el contacto y decir de que el desafío es grande, no tenemos que dormirnos en nuestros laureles,
tenemos que ser capaces de generar esa alianza público-privada, tenemos que trabajar de manera conjunta y bien organizada como sector para evitar una fractura en el mismo. Trabajar muy fuerte para que juntos salgamos adelante y podamos estar respaldados ante esta crisis. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Franz. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta dinámica conversación. Saludar también a mis colegas, a Coqui, a Erico, que realmente somos muy, aparte de colegas, tenemos una amistad muy grande. Saludar también a Cristian Magnan, que fue también en contacto nuevamente contigo, Ricardo. Y bueno, cerrar con esto que el sector vinícola tiene muchísimos desafíos, más aún con el tema de la pandemia, pero debemos ahora ser más innovadores, tenemos que adaptarnos y realmente trabajar lo doble, lo triple, para que realmente nuestro sector siga siendo el ejemplo productivo del sur del país y de Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias. Erico, el gran Erico. Bien, querido Ricardito y queridos amigos Franz, Coqui, la verdad, muy complacido por haber compartido con ustedes y bueno, en especial Ricardo, por habernos convocado para poder encontrar o buscar mecanismos para poder salir adelante después que termine esta gran tormenta, hermano, que creo que para todos, todos los días que despertamos parece un sueño, hermano, que en las peores películas que hemos visto, hermano, nunca hemos visto una cosa así. Es muy triste, pero es lo que nos tocó vivir y nuestra realidad es esta y bueno, lo más importante es cuidarnos ahora, cuidarse cada uno de nosotros, cuidar nuestras familias para que cuando todo termine nos volvamos a ver. Así que la verdad, hermano, muy agradecido con todos ustedes, excelente las participaciones, me ha gustado muchísimo estar con ustedes conversando un poco sobre temas muy importantes y temas que nos vienen por ahí golpeando como sector. Entonces, interesante ver las opiniones diferentes que tiene cada uno y bueno, seguir adelante. Nuevamente, muy agradecido, hermano Ricardo, y también Cristian Mañán, que es uno de los promotores de esta conversación, de esta videollamada que se puede decir. Así que, bueno, una bendición para cada uno de ustedes, hermano, de parte mía. Dios los bendiga, hermano, y muchísimas gracias y a todos los hogares bolivianos donde nos ven y nos siguen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy el agradecido infinito por tener este panel de lujo, que bueno, lo bueno es la intención de esta página. Sabrán que es una página que construye, que genera y visualiza problemas, pero no con el afán de quejarnos simplemente, sino con el afán de lograr tiempos mejores para nuestro país en los distintos sectores. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo. Y yo me despido haciendo un brindis con ustedes. Salud. Salud. Salud, salud. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Erico. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una interesantísima charla con empresarios importantes del sector y más allá de solo empresarios, grandes amigos. Muchas gracias por haber respondido a nuestro llamado y espero que todas las propuestas e ideas y la visión a futuro que se ha generado se tome en cuenta y llegue ese mensaje para generar esas alianzas público-privadas y que bueno, ojalá que alguien del gobierno que esté encargado de tomar y generar puentes con sectores como estos esté escuchando esta charla para el bien del país y del sector. Muchísimas gracias y hasta la próxima.